La biología es la ciencia que estudia la vida en todas sus formas, desde las moléculas que sostienen a las células hasta los ecosistemas que abarcan continentes. Su nombre proviene del griego bios, vida, y logos, estudio, y expresa con claridad su propósito central: comprender los principios que permiten a los seres vivos existir, reproducirse y adaptarse. A lo largo de la historia, la biología ha pasado de ser una reflexión filosófica sobre la naturaleza viva a convertirse en una disciplina experimental que fundamenta avances decisivos. Gracias a ella, se desarrollan vacunas y terapias génicas en medicina, estrategias de conservación frente al cambio climático, y tecnologías como la biotecnología o la bioinformática. Su carácter interdisciplinario la conecta con la química, la física, la matemática y la informática, ampliando continuamente sus horizontes. En un mundo donde la biodiversidad, la medicina personalizada y la agricultura sostenible son desafíos urgentes, comprender los fundamentos de la biología es comprender también nuestro lugar en la naturaleza. Bienvenidos a Academia Nocturna, un espacio donde el conocimiento se convierte en compañía para la mente y en calma para la noche. Ahora, comenzamos. El estudio de la biología, entendida como la ciencia de la vida, parte de una premisa básica pero profunda: la necesidad de comprender qué es lo que distingue a los seres vivos del resto de la materia del universo. Definir este objeto de estudio ha sido tarea de siglos y aún hoy genera debates conceptuales, pero resulta innegable que la biología se ha consolidado como una de las disciplinas fundamentales para explicar los fenómenos de la naturaleza. Su definición formal remite al análisis sistemático de los organismos, sus estructuras, sus funciones y sus interacciones, mientras que su nombre proviene del griego bios, vida, y logos, estudio o tratado. De ese modo, la biología se presenta desde su etimología como el campo encargado de investigar las leyes que rigen a los seres vivos en todas sus escalas, desde las moléculas hasta la biosfera completa. En la antigüedad, este interés por la vida se expresaba en el ámbito de la filosofía natural. Aristóteles, en el siglo IV antes de nuestra era, ya había elaborado clasificaciones detalladas de animales y plantas, describiendo sus rasgos, modos de reproducción y comportamientos. Aunque su método carecía de la experimentación moderna, sus observaciones sentaron las bases de una primera sistematización de lo viviente. Lo que hoy llamaríamos biología era entonces una reflexión filosófica sobre la naturaleza, en la cual se mezclaban descripciones empíricas con principios generales sobre el orden del cosmos. Con el paso de los siglos, el Renacimiento trajo consigo un cambio en la forma de estudiar la vida. El desarrollo de la óptica y de los primeros microscopios, impulsado por figuras como Anton van Leeuwenhoek en el siglo XVII, abrió un mundo nuevo de observación. Por primera vez, los investigadores pudieron ver directamente organismos microscópicos, bacterias y protozoos, que hasta entonces eran completamente desconocidos. Este avance marcó un punto de inflexión. La vida ya no podía reducirse a lo que se veía a simple vista, sino que debía entenderse también en escalas invisibles. Durante el siglo XIX, la biología experimentó una auténtica revolución conceptual. Charles Darwin, con su obra El origen de las especies, publicada en 1859, introdujo la teoría de la evolución por selección natural, que explicaba cómo las especies se transforman a lo largo del tiempo en respuesta a la variabilidad y a la presión ambiental. Al mismo tiempo, Gregor Mendel, con sus experimentos en guisantes, estableció las leyes básicas de la herencia, que demostraban cómo los caracteres se transmiten de una generación a otra siguiendo patrones estadísticos. La combinación de ambos aportes sentó las bases de lo que después se llamaría la síntesis moderna de la biología evolutiva y genética. El siglo XX trajo consigo otra transformación decisiva: el descubrimiento de la estructura del ADN. En 1953, James Watson y Francis Crick, apoyados en los datos de difracción de rayos X obtenidos por Rosalind Franklin, propusieron el modelo de la doble hélice, que explicaba cómo el material genético almacena y transmite la información necesaria para el funcionamiento de los organismos. Desde ese momento,
La biología molecular se convirtió en un eje central de la disciplina, capaz de explicar procesos complejos como la replicación, la transcripción y la traducción del material genético. Este avance inauguró una nueva era, en la que los mecanismos de la vida se entendieron no solo a nivel macroscópico y celular, sino también a nivel molecular. Definir qué se entiende por vida ha sido, y continúa siendo, un desafío epistemológico. Diversos criterios se han propuesto. La capacidad de crecer y desarrollarse, de reproducirse, de responder a estímulos, de mantener la homeostasis, de evolucionar a lo largo de las generaciones. Sin embargo, siempre aparecen casos límite que ponen en tensión estas definiciones, como el de los virus, que requieren de una célula huésped para multiplicarse y que por ello ocupan un lugar ambiguo entre lo vivo y lo inerte. A lo largo de la historia, la filosofía y la biología han debatido sobre si la vida debe definirse en términos de propiedades esenciales o si debe entenderse como un fenómeno emergente, producto de la organización compleja de la materia. De estas reflexiones se desprenden las grandes preguntas que orientan el trabajo biológico. ¿Qué es la vida? ¿Cómo se origina en la Tierra? ¿Y es posible que exista en otros lugares del universo? ¿De qué modo los organismos logran mantenerse en equilibrio en entornos cambiantes? ¿Cómo se transmiten las características de padres a hijos? ¿Y cómo estas características pueden cambiar con el tiempo? ¿Qué mecanismos permiten que la vida se adapte, evolucione y diversifique hasta alcanzar la enorme biodiversidad que observamos en la actualidad? Estas preguntas no son solo teóricas, sino que guían investigaciones que tienen consecuencias prácticas en campos como la medicina, la agricultura y la ecología. Una distinción importante dentro de la disciplina es la que se establece entre biología básica y biología aplicada. La primera busca comprender los principios fundamentales de la vida, sin perseguir necesariamente un uso inmediato. Se ocupa, por ejemplo, de estudiar cómo una enzima cataliza una reacción o cómo una especie de insecto se relaciona con su ecosistema. La segunda, en cambio, toma ese conocimiento y lo orienta hacia la resolución de problemas concretos. Desarrollar un nuevo medicamento, diseñar cultivos resistentes a plagas o implementar estrategias de conservación para especies amenazadas. Ambas vertientes están estrechamente vinculadas, pues la investigación básica suele abrir caminos inesperados para la aplicación, mientras que las demandas aplicadas estimulan nuevas preguntas básicas. En consecuencia, el origen y el objeto de estudio de la biología no pueden reducirse a una simple definición. Se trata de una disciplina que surge de una tradición milenaria de observación, que se consolida como ciencia en la modernidad y que continúa evolucionando en el presente. Su objeto, la vida, es dinámico, diverso y complejo, lo que obliga a la biología a renovarse constantemente en sus métodos, en sus teorías y en sus aplicaciones. Comprender este recorrido inicial es comprender también por qué la biología ocupa un lugar central entre las ciencias naturales y por qué su estudio sigue siendo imprescindible en un mundo que enfrenta desafíos globales vinculados a la salud, la alimentación y la conservación del planeta. Los seres vivos comparten una serie de principios fundamentales que permiten distinguirlos del resto de la materia inerte. Entre ellos, la organización jerárquica ocupa un lugar central. La vida se estructura en niveles que van desde lo más elemental hasta lo más complejo. En el nivel molecular se encuentran las biomoléculas, como los ácidos nucleicos y las proteínas, que constituyen la base material indispensable para las funciones vitales. Estas moléculas se organizan en estructuras mayores que forman células, las cuales representan la unidad mínima de la vida. A su vez, las células se agrupan para dar origen a tejidos especializados que desempeñan funciones concretas dentro de un organismo. Los tejidos conforman órganos, y estos se integran en sistemas fisiológicos coordinados, como el sistema nervioso o el sistema circulatorio. El siguiente nivel lo constituyen los organismos completos, que interactúan entre sí formando poblaciones. Estas poblaciones, en conjunto con el entorno físico que las rodea, constituyen comunidades y ecosistemas. Finalmente, todos los ecosistemas del planeta conforman la biosfera, que puede entenderse como la totalidad de la vida en la Tierra. Esta jerarquía refleja una propiedad esencial.
Cada nivel posee características emergentes que no se explican únicamente por la suma de las partes anteriores, sino que surgen de la interacción organizada entre ellas. Un principio igualmente fundamental es la homeostasis, entendida como la capacidad de los organismos de mantener su equilibrio interno frente a cambios en el entorno. Este concepto, introducido en el siglo XIX y desarrollado ampliamente en el siglo XX, explica cómo los seres vivos preservan condiciones estables de temperatura, pH, concentración de sales o glucosa en la sangre, a pesar de las variaciones externas. El mecanismo más ilustrativo es la regulación de la temperatura corporal en los mamíferos, que incluye respuestas como la sudoración o el temblor muscular para disipar o generar calor según la necesidad. Otro ejemplo es el mantenimiento del equilibrio hídrico, esencial para el funcionamiento de las células, que depende de procesos como la ósmosis, la excreción renal y la secreción hormonal de la vasopresina. La homeostasis no implica una inmovilidad absoluta, sino un ajuste dinámico mediante sistemas de retroalimentación que corrigen desviaciones y aseguran la estabilidad funcional. El metabolismo constituye otro de los pilares de la vida. Se define como el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de los organismos para obtener y utilizar energía, así como para sintetizar y degradar moléculas. Estas reacciones pueden dividirse en dos grandes categorías: las rutas anabólicas, que construyen moléculas complejas a partir de componentes simples y requieren un aporte de energía, y las rutas catabólicas, que degradan moléculas complejas liberando energía aprovechable. La síntesis de proteínas a partir de aminoácidos representa un ejemplo típico de proceso anabólico, mientras que la glucólisis, que transforma la glucosa en piruvato, liberando energía en forma de ATP, constituye una de las rutas catabólicas más conocidas. El metabolismo, en su conjunto, asegura la continuidad de la vida al mantener un flujo constante de materia y energía que conecta a los organismos con el entorno. El crecimiento y el desarrollo son también características esenciales de lo viviente. Todo organismo aumenta de tamaño y complejidad a lo largo de su ciclo vital, lo cual se explica por la acumulación de biomasa y la multiplicación celular. El desarrollo embrionario ofrece un ejemplo paradigmático de este principio. A partir de una sola célula inicial, el cigoto, se producen divisiones sucesivas que originan un organismo multicelular con tejidos y órganos diferenciados. Este proceso implica, además, la diferenciación celular, es decir, la especialización de células que, aunque poseen el mismo material genético, expresan distintos grupos de genes para desempeñar funciones específicas. Gracias a ello, surgen células musculares, nerviosas, epiteliales y muchas otras que en conjunto garantizan la viabilidad del organismo. El crecimiento y desarrollo no se limitan a la etapa inicial de la vida, sino que continúan en la reparación de tejidos, en la regeneración y en los cambios asociados al envejecimiento. De esta manera, los principios de organización jerárquica, homeostasis, metabolismo y desarrollo configuran el marco común que comparten todos los seres vivos. Estos procesos, aunque diversos en sus manifestaciones, revelan la lógica interna que mantiene a la vida como un fenómeno coherente, capaz de perpetuarse en un medio cambiante y de generar, a lo largo del tiempo, la extraordinaria diversidad de formas biológicas que habitan la Tierra. Otro principio esencial que comparten los seres vivos es la capacidad de reproducirse, es decir, de generar nuevos individuos semejantes a sí mismos, para asegurar la continuidad de la especie. Existen dos grandes modalidades de reproducción. La reproducción asexual implica la formación de descendencia a partir de un único progenitor, sin intervención de células sexuales especializadas. En este proceso, los descendientes son genéticamente idénticos al progenitor, salvo que se produzcan mutaciones espontáneas. Entre los mecanismos más comunes de reproducción asexual se encuentran la fisión binaria, típica de las bacterias, en la cual una célula se divide en dos copias prácticamente idénticas. La gemación, observada en organismos como la levadura, donde a partir de una célula madre emerge una pequeña yema, que crece hasta convertirse en un individuo independiente.
y la esporulación, proceso característico de ciertos hongos y protozoos, en el que se producen esporas resistentes capaces de dispersarse y germinar en condiciones favorables. En contraste, la reproducción sexual requiere la participación de dos progenitores y se caracteriza por la combinación del material genético de ambos. Este proceso implica la formación de gametos mediante la meiosis, un tipo especial de división celular que reduce a la mitad el número de cromosomas, y la posterior fecundación, que restablece el número original al fusionar dos gametos. La reproducción sexual introduce un elemento clave: la recombinación genética, que genera variabilidad entre los descendientes. A diferencia de la reproducción asexual, en la que los individuos son copias casi exactas, la reproducción sexual produce diversidad, lo que constituye la base sobre la cual actúa la evolución. Esta variabilidad aumenta las probabilidades de que al menos algunos individuos estén mejor adaptados a condiciones cambiantes, garantizando así la supervivencia de la especie a lo largo del tiempo. Directamente vinculada a la reproducción se encuentra la capacidad de adaptación y evolución. Los organismos no solo heredan características de sus progenitores, sino que también pueden experimentar cambios a través de mutaciones, es decir, alteraciones en el material genético. Estas mutaciones, aunque muchas veces neutrales o incluso perjudiciales, en algunos casos confieren ventajas adaptativas. Con el paso de las generaciones, las variaciones favorables tienden a conservarse mediante el mecanismo de la selección natural, descrito por Darwin en el siglo XIX. Un ejemplo contemporáneo de este principio es la resistencia bacteriana a los antibióticos. Algunas bacterias desarrollan mutaciones que les permiten sobrevivir a la acción de un fármaco. Al reproducirse, transmiten esta resistencia a sus descendientes, lo que lleva a que poblaciones enteras se vuelvan insensibles al tratamiento. Este fenómeno ilustra cómo la evolución no es una idea abstracta del pasado, sino un proceso activo y observable en la actualidad, con implicaciones directas en la salud humana. La adaptación no se limita a la escala genética, también puede observarse en la morfología, la fisiología y el comportamiento de los organismos. Las plantas que crecen en desiertos desarrollan hojas transformadas en espinas y tejidos capaces de almacenar agua. Los peces de aguas profundas presentan órganos luminosos que les permiten atraer presas en la oscuridad. Los mamíferos que habitan regiones polares poseen gruesas capas de grasa y pelaje denso que les facilitan la supervivencia en ambientes extremos. Cada una de estas adaptaciones representa una respuesta al entorno, moldeada a lo largo de millones de años por la interacción constante entre organismo y medio. Esa interacción constituye otro de los principios esenciales de la vida. Ningún organismo existe de manera aislada. Todos dependen, en mayor o menor medida, de su entorno físico y biológico. El concepto de nicho ecológico resume esta relación al describir no solo el espacio que ocupa una especie, sino también el conjunto de recursos que utiliza, las condiciones ambientales que requiere y las interacciones que mantiene con otras especies. Un depredador, por ejemplo, ocupa un nicho definido por las presas que consume, los competidores con los que comparte territorio y los factores abióticos que delimitan su hábitat. De la misma forma, una planta fija su nicho en relación con la luz, el agua, los nutrientes y los polinizadores que necesita. La interacción entre organismo y entorno no es unidireccional. Existe una retroalimentación constante en la que los seres vivos modifican el ambiente y, a su vez, éste modifica a los seres vivos. Los castores construyen represas que transforman cursos de agua en estanques, alterando la dinámica de todo el ecosistema circundante. Las plantas, mediante la fotosíntesis, regulan la composición atmosférica al liberar oxígeno y captar dióxido de carbono. Incluso a gran escala, la actividad biológica ha moldeado el planeta, como lo demuestra la llamada gran oxidación ocurrida hace unos 2000 millones de años, cuando la proliferación de cianobacterias enriqueció la atmósfera terrestre con oxígeno y permitió la aparición de organismos aerobios más complejos. Así, los principios de reproducción, adaptación y relación con el entorno completan el conjunto de características que definen lo vivo.
Cada uno de ellos expresa un aspecto de la dinámica fundamental de la vida, la continuidad de las especies a través de la reproducción, la capacidad de transformarse mediante la adaptación y la evolución, y la interacción permanente con un medio que no es un simple escenario pasivo, sino una parte activa del proceso vital. Entender estos principios no solo permite clasificar y describir a los organismos, sino también comprender la lógica profunda que sostiene a la biosfera como un sistema interdependiente y en perpetua transformación. Toda forma de vida, desde los organismos unicelulares más simples hasta los ecosistemas más complejos, se sustenta en una base química común. La diversidad biológica que observamos en la Tierra se explica, en gran medida, a partir de la combinación y organización de un conjunto limitado de elementos químicos. Estos constituyen los llamados bioelementos, que son los componentes fundamentales de la materia viva. Se dividen en tres grandes grupos, según la proporción en que se encuentran en los organismos: primarios, secundarios y oligoelementos. Los bioelementos primarios son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. En conjunto, representan más del 99% de la materia viva, lo que pone de manifiesto su carácter esencial. El carbono ocupa un lugar central debido a su capacidad para formar enlaces covalentes estables con otros átomos de carbono y con una gran variedad de elementos, lo que permite la formación de cadenas y estructuras tridimensionales. Gracias a ello, surgen compuestos de enorme complejidad, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El hidrógeno y el oxígeno son, por su parte, los constituyentes principales del agua, molécula indispensable para las reacciones biológicas. El nitrógeno se encuentra en los aminoácidos y en las bases nitrogenadas que forman el ADN y el ARN, mientras que el fósforo constituye el esqueleto de los ácidos nucleicos y participa en el almacenamiento energético mediante el adenosintrifosfato o ATP. El azufre, presente en algunos aminoácidos como la cisteína y la metionina, es fundamental para la formación de puentes disulfuro que estabilizan la estructura tridimensional de las proteínas. En un segundo nivel se encuentran los bioelementos secundarios, entre los que destacan el calcio, el potasio, el sodio y el magnesio. Aunque se encuentran en menor proporción que los primarios, su importancia funcional es indiscutible. El calcio cumple un papel estructural al formar parte de huesos y dientes, pero también interviene en procesos de señalización celular y contracción muscular. El sodio y el potasio, en cambio, son cruciales para la transmisión del impulso nervioso y para el mantenimiento del equilibrio osmótico de las células. El magnesio participa en numerosas reacciones enzimáticas y constituye el átomo central de la clorofila, pigmento indispensable para la fotosíntesis. Los oligoelementos, presentes en cantidades ínfimas, completan el conjunto. Entre ellos se encuentran el hierro, el zinc, el cobre y el yodo. El hierro es parte esencial de la hemoglobina y la mioglobina, proteínas encargadas del transporte y almacenamiento de oxígeno en animales. El zinc interviene en la actividad catalítica de numerosas enzimas, mientras que el cobre participa en procesos de respiración celular y en la formación de tejido conjuntivo. El yodo, por su parte, es indispensable para la síntesis de hormonas tiroideas que regulan el metabolismo. A pesar de su escasa concentración, la ausencia de estos oligoelementos puede producir trastornos graves, lo que pone en evidencia su relevancia fisiológica. Junto a los bioelementos, las moléculas inorgánicas desempeñan un papel fundamental en la vida. La más abundante y decisiva es el agua. Constituye la mayor parte del peso de los organismos y actúa como medio en el cual se desarrollan la mayoría de las reacciones químicas. Sus propiedades químicas y físicas explican esta función central. La polaridad de la molécula de agua le confiere una elevada capacidad disolvente, lo que permite la disolución de sales, azúcares y numerosas moléculas polares. Su alto calor específico contribuye a amortiguar cambios bruscos de temperatura, proporcionando estabilidad térmica a los organismos y a los ecosistemas. La cohesión entre moléculas de agua, debida a los enlaces de hidrógeno,
explica fenómenos como la tensión superficial, que permite a algunos insectos desplazarse sobre la superficie de lagos y charcos, y la capilaridad, que hace posible el ascenso del agua por los vasos conductores de las plantas. Las sales minerales constituyen otro grupo de moléculas inorgánicas esenciales. Pueden encontrarse disueltas en forma de iones, como el sodio, el potasio, el cloruro o el bicarbonato, que intervienen en el mantenimiento del equilibrio osmótico y del pH sanguíneo. También se presentan en estado sólido formando estructuras rígidas, como ocurre con los fosfatos de calcio en huesos y dientes. Su función, por tanto, es tanto estructural como reguladora. Regulan procesos de transmisión nerviosa, contracción muscular y transporte de oxígeno, al tiempo que proporcionan resistencia y dureza a tejidos específicos. La correcta concentración de sales minerales resulta indispensable para la homeostasis celular, ya que su exceso o deficiencia puede alterar de manera crítica el funcionamiento de los organismos. Así, los bioelementos y las moléculas inorgánicas constituyen la base material de la vida. Su abundancia, distribución y propiedades químicas determinan las condiciones necesarias para la existencia de los seres vivos. Comprender su papel no solo permite explicar cómo se organizan los organismos desde un punto de vista molecular, sino también por qué la Tierra ofrece un entorno tan propicio para la vida en comparación con otros planetas. Además de los bioelementos y de las moléculas inorgánicas, la vida se sostiene sobre un conjunto de compuestos orgánicos cuya complejidad y versatilidad explican la diversidad de funciones biológicas. Estos compuestos se caracterizan por estar formados principalmente por átomos de carbono enlazados entre sí y con otros elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entre ellos, destacan 4 grupos principales: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos, también llamados glúcidos o azúcares, cumplen un papel central como fuente de energía inmediata y como material estructural. Los monosacáridos, como la glucosa, la fructosa o la galactosa, son moléculas simples que pueden ser absorbidas y utilizadas directamente por las células en procesos metabólicos como la glucólisis. A partir de ellos se forman disacáridos, como la sacarosa y la lactosa, que resultan de la unión de 2 monosacáridos mediante enlaces glucosídicos. Los polisacáridos, en cambio, son cadenas largas de monosacáridos y desempeñan funciones de almacenamiento o estructurales. El almidón en las plantas y el glucógeno en los animales son reservas energéticas que pueden degradarse cuando el organismo lo requiere. La celulosa, también formada por glucosa, constituye la pared celular vegetal y proporciona rigidez y resistencia, aunque no puede ser digerida por los humanos debido a la ausencia de enzimas específicas. La variedad funcional de los carbohidratos se explica por las múltiples formas en que los monosacáridos pueden unirse y ramificarse. Los lípidos conforman un grupo diverso de moléculas caracterizadas por su insolubilidad en agua y su solubilidad en disolventes orgánicos. Cumplen funciones energéticas, estructurales y reguladoras. Las grasas o triglicéridos, formadas por glicerol y 3 ácidos grasos, representan una reserva energética concentrada, capaz de almacenar más del doble de energía por gramo que los carbohidratos. Los fosfolípidos, en cambio, son componentes fundamentales de las membranas celulares. Su estructura anfipática, con una cabeza polar hidrofílica y colas apolares hidrofóbicas, permite la formación espontánea de bicapas que delimitan el espacio intracelular y controlan el intercambio de sustancias con el medio. Los esteroides, como el colesterol y las hormonas sexuales, cumplen funciones reguladoras y estructurales. El colesterol, por ejemplo, estabiliza la fluidez de las membranas, mientras que derivados como los estrógenos y la testosterona actúan como señales químicas que regulan el desarrollo y la reproducción. Las proteínas constituyen las macromoléculas más versátiles y funcionalmente diversas de la vida. Están formadas por cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, y su función depende directamente de su estructura tridimensional. Se distinguen varios niveles de organización. La estructura primaria, que corresponde a la secuencia lineal de aminoácidos,
la secundaria, que incluye conformaciones regulares como hélices alfa y láminas beta estabilizadas por enlaces de hidrógeno. La terciaria, que describe el plegamiento tridimensional de la cadena completa, y la cuaternaria, presente en proteínas formadas por más de una cadena polipeptídica, como la hemoglobina. Las proteínas cumplen funciones estructurales, como la queratina en el cabello y las uñas, contractiles, como la actina y la miosina en los músculos, de transporte, como la hemoglobina en la sangre, y de defensa, como los anticuerpos. Entre todas estas funciones, destacan las enzimas, proteínas que catalizan reacciones químicas específicas, reduciendo la energía de activación y aumentando la velocidad de los procesos metabólicos. Sin la acción enzimática, la mayoría de las reacciones necesarias para la vida serían tan lentas que resultarían incompatibles con la existencia de los organismos. Los ácidos nucleicos representan el soporte físico de la información genética. Están formados por nucleótidos, cada uno compuesto por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, almacena la información hereditaria en la secuencia de sus bases adenina, timina, citosina y guanina, y su estructura de doble hélice asegura la estabilidad y la replicación precisa del material genético. El ARN, o ácido ribonucleico, cumple funciones variadas que incluyen la transcripción de la información del ADN, su traducción a proteínas y, en algunos casos, actividades catalíticas. El ARN mensajero transporta la información desde el núcleo al citoplasma. El ARN de transferencia se encarga de llevar los aminoácidos durante la síntesis proteica y el ARN ribosomal constituye el componente estructural y funcional de los ribosomas. La cooperación entre ADN y ARN permite que la información genética no solo se conserve, sino que se exprese de manera dinámica en las funciones celulares. Todos estos compuestos orgánicos adquieren sus propiedades gracias a los enlaces químicos que mantienen unidos a sus átomos. Los enlaces covalentes son los más estables y se forman por el compartimiento de electrones, como ocurre en las cadenas carbonadas de los hidrocarburos. Los enlaces iónicos, resultantes de la transferencia completa de electrones entre átomos con distinta electronegatividad, se observan en compuestos como las sales minerales, cuya disociación en agua resulta esencial para procesos celulares. Los enlaces de hidrógeno, más débiles pero altamente numerosos, juegan un papel decisivo en la estructura de biomoléculas. Son responsables, por ejemplo, de la estabilidad de la doble hélice del ADN y de las conformaciones secundarias de las proteínas. La combinación de enlaces fuertes y débiles confiere a las moléculas biológicas la doble propiedad de estabilidad y flexibilidad, indispensable para la vida. Así, las moléculas orgánicas y los tipos de enlace que las sostienen constituyen la trama fundamental de la biología. De su arquitectura se deriva la capacidad de almacenar energía, transmitir información y llevar a cabo reacciones complejas, todas funciones imprescindibles para la continuidad del fenómeno vital. Toda forma de vida conocida comparte un principio común: la organización en células. Esta unidad constituye el nivel más básico en el que se puede reconocer la vida, ya que concentra en su interior las funciones esenciales que definen a los organismos. La importancia de la célula como fundamento de la biología moderna se consolidó en el siglo XIX con la formulación de la teoría celular, cuyos postulados básicos establecieron que todos los seres vivos están formados por células, que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida, y que toda célula procede de otra preexistente. Estos enunciados, desarrollados a partir de las observaciones de Matthias Schleiden y Theodor Schwann, y completados por Rudolf Virchow con su célebre afirmación omnis cellula y cellula, constituyen uno de los pilares conceptuales de la biología. La teoría celular no solo definió la célula como la base material de los seres vivos, sino que también estableció un marco de continuidad entre todos ellos, desde los organismos unicelulares más simples hasta los pluricelulares más complejos. A partir de este principio general, se distinguen dos grandes tipos de células: procariotas y eucariotas. Las primeras,
representadas por bacterias y arqueas, carecen de un núcleo delimitado por membrana y presentan una organización interna relativamente simple. Su material genético se encuentra disperso en el citoplasma, en una región denominada nucleoide, y sus orgánulos no están compartimentados por membranas. A pesar de su aparente simplicidad, las procariotas poseen una gran diversidad metabólica, lo que les permite habitar entornos extremos como fuentes termales, desiertos salinos o fondos oceánicos carentes de oxígeno. Las células eucariotas, en cambio, se caracterizan por la presencia de un núcleo rodeado de una doble membrana que resguarda el ADN, así como por una compleja organización interna con orgánulos especializados. Este grupo incluye a las células animales, vegetales, fúngicas y protistas, cuya variedad estructural y funcional constituye la base de la biodiversidad eucariótica. El interior de las células eucariotas presenta una compartimentación definida por orgánulos, cada uno con funciones específicas. El núcleo, rodeado por la envoltura nuclear, contiene la información genética organizada en cromosomas y dirige la síntesis de ARN y proteínas. Las mitocondrias actúan como centrales energéticas al producir ATP mediante la respiración celular, mientras que los cloroplastos, exclusivos de plantas y algas, captan la energía lumínica y la convierten en energía química durante la fotosíntesis. El retículo endoplasmático, en sus variantes rugosa y lisa, participa respectivamente en la síntesis de proteínas y en la producción de lípidos y detoxificación celular. El aparato de Golgi modifica, empaqueta y distribuye moléculas hacia distintos destinos dentro o fuera de la célula. Los lisosomas, cargados de enzimas hidrolíticas, degradan macromoléculas y contribuyen a la renovación de estructuras celulares. Este conjunto de orgánulos muestra cómo la compartimentación permite a la célula realizar de manera simultánea procesos metabólicos muy diversos sin interferencias entre ellos. La membrana plasmática, que envuelve a todas las células, constituye la interfaz entre el medio interno y externo. Su estructura se explica mediante el modelo del mosaico fluido, que describe una bicapa de fosfolípidos en la que se insertan proteínas con distintas funciones. La fluidez de la membrana permite el movimiento lateral de sus componentes, mientras que la simetría entre sus capas asegura funciones diferenciadas. El transporte de sustancias a través de la membrana se realiza por múltiples mecanismos. El transporte pasivo incluye la difusión simple, en la que moléculas pequeñas atraviesan la membrana siguiendo un gradiente de concentración, y la difusión facilitada, mediada por proteínas específicas que permiten el paso de sustancias como la glucosa, la ósmosis. Un caso particular regula el movimiento de agua en función de la concentración de solutos. El transporte activo, en cambio, requiere un gasto de energía, generalmente en forma de ATP, para movilizar sustancias contra su gradiente de concentración, como ocurre en la bomba de sodio-potasio. Además, las células poseen mecanismos de endocitosis, que permiten la incorporación de grandes partículas o fluidos mediante invaginaciones de la membrana, y de exocitosis, que facilitan la expulsión de moléculas al medio externo. La teoría celular, la distinción entre tipos de células, la función de los orgánulos y la dinámica de la membrana plasmática muestran cómo la célula constituye no solo la unidad estructural de la vida, sino también un sistema altamente organizado, capaz de mantener el equilibrio interno, procesar información y relacionarse activamente con su entorno. El núcleo constituye el orgánulo más característico de las células eucariotas y el centro de control de sus funciones, rodeado por una doble membrana llamada envoltura nuclear, que presenta poros especializados para el intercambio de moléculas. El núcleo alberga la información genética en forma de ADN. En su interior se encuentra la cromatina, compuesta por ADN asociado a proteínas histonas, la cual se organiza en distintos grados de compactación según el momento del ciclo celular. En condiciones de reposo, la cromatina se presenta laxa, lo que facilita la transcripción y expresión de los genes. Cuando la célula se prepara para dividirse, ésta se condensa progresivamente hasta formar cromosomas visibles bajo el microscopio.
Los cromosomas constituyen la forma más ordenada y compacta del material genético, garantizando que la información hereditaria se distribuya de manera precisa a las células hijas. El ciclo celular, proceso mediante el cual la célula crece, replica su ADN y finalmente se divide. Refleja la importancia del núcleo en la regulación de la herencia. Este ciclo incluye fases sucesivas. La interfase, en la que ocurren el crecimiento celular y la duplicación del ADN. Y la fase mitótica, en la cual la célula reparte equitativamente su material genético. La regulación estricta de este proceso es esencial, ya que errores en la replicación o distribución cromosómica pueden originar mutaciones, aneuploidías o incluso procesos patológicos como el cáncer. El núcleo, por tanto, no solo resguarda la información genética, sino que también coordina su uso y transmisión, asegurando la continuidad de la vida celular. Otro aspecto fundamental de la biología celular es la generación de energía. La mitocondria desempeña un papel central en este sentido. Conocida como la central energética de la célula, transforma la energía contenida en los nutrientes en ATP a través del proceso de respiración celular. Este proceso implica varias etapas: la glucólisis, que ocurre en el citoplasma, el ciclo de Krebs, que se desarrolla en la matriz mitocondrial, y la cadena de transporte de electrones, localizada en la membrana interna mitocondrial, donde se produce la mayor parte del ATP. Además, las mitocondrias participan en otros procesos vitales, como la regulación de la apoptosis o muerte celular programada, mecanismo crucial para el mantenimiento de los tejidos y la eliminación de células dañadas. En las células vegetales y en algunas algas, los cloroplastos cumplen una función igualmente decisiva, pero en sentido inverso. Captan la energía lumínica y la convierten en energía química estable durante la fotosíntesis. En su interior, los tilacoides contienen clorofila y otros pigmentos capaces de absorber fotones de luz solar. En la fase luminosa del proceso se generan ATP y poder reductor en forma de NADPH, mientras que en la fase oscura o ciclo de Calvin se fijan moléculas de dióxido de carbono para sintetizar carbohidratos. Gracias a esta capacidad, los cloroplastos constituyen la base energética de casi todos los ecosistemas, ya que los organismos fotosintéticos producen la materia orgánica y el oxígeno indispensables para la vida de los consumidores. La célula no funciona como una entidad aislada, sino que mantiene una comunicación constante con su entorno y con otras células. Esta comunicación se lleva a cabo mediante la señalización química, un conjunto de procesos en los que moléculas mensajeras transmiten información desde una célula emisora hasta una célula receptora. Las hormonas constituyen un ejemplo destacado de este mecanismo. Actúan como señales químicas que viajan a través de fluidos corporales y regulan funciones que abarcan desde el crecimiento hasta la reproducción. A nivel molecular, las señales se reconocen mediante receptores específicos situados en la membrana plasmática o en el interior celular. Una vez activados, estos receptores desencadenan cascadas de señalización que modifican la actividad de enzimas, la expresión de genes o el metabolismo general de la célula. Este sistema de comunicación es altamente preciso y permite la coordinación entre millones de células en un organismo multicelular. La respuesta inmunitaria, por ejemplo, depende de la señalización entre células que detectan patógenos y aquellas encargadas de eliminarlos. El desarrollo embrionario se regula mediante gradientes de señales químicas que guían la diferenciación celular. Incluso en organismos unicelulares, como bacterias, existen sistemas de comunicación conocidos como quorum sensing, que permiten a una población actuar de manera coordinada en función de su densidad. El núcleo como centro genético, las mitocondrias y cloroplastos como generadores de energía y la señalización química como red de comunicación, demuestran que la célula no es simplemente una estructura aislada, sino un sistema dinámico y altamente integrado. Cada uno de estos componentes contribuye a que la célula cumpla con los principios esenciales de la vida: almacenamiento y transmisión de información, obtención y uso de energía, y capacidad de interactuar de forma activa con el medio y con otros organismos.
El metabolismo puede definirse como el conjunto de reacciones químicas coordinadas que ocurren en el interior de los organismos vivos con el fin de obtener, transformar y utilizar la energía necesaria para mantener sus funciones vitales. Constituye un sistema dinámico en el que la materia y la energía se intercambian constantemente con el entorno, asegurando tanto la construcción de nuevas estructuras como la degradación de compuestos para liberar energía. El metabolismo refleja, en última instancia, la interdependencia entre los seres vivos y su ambiente, ya que ninguna célula puede sostener su existencia sin un flujo continuo de energía y materiales. Dentro del metabolismo se distinguen dos grandes vertientes, las rutas catabólicas y las rutas anabólicas. Las primeras son procesos de degradación, en los que moléculas complejas se descomponen en compuestos más simples, liberando energía utilizable en forma de ATP. Las segundas son procesos de síntesis que requieren energía para formar moléculas complejas a partir de precursores simples. Este balance entre catabolismo y anabolismo mantiene el equilibrio energético y estructural de los organismos. Entre las rutas catabólicas, la respiración aeróbica es el proceso más eficiente de obtención de energía. Se inicia con la glucólisis, una serie de reacciones que ocurren en el citoplasma y que degradan una molécula de glucosa en 2 de piruvato, con una ganancia neta de 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. Los productos de la glucólisis ingresan luego en la mitocondria, donde se desarrolla el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. En este ciclo, se oxidan los derivados del piruvato, liberando dióxido de carbono y produciendo moléculas portadoras de electrones como NADH y FADH2. Finalmente, estos electrones son transferidos a la cadena de transporte ubicada en la membrana interna mitocondrial. Allí, una serie de complejos proteicos conducen los electrones hasta el oxígeno, que actúa como aceptor final, formando agua. La energía liberada en este proceso impulsa el bombeo de protones y la generación de un gradiente electroquímico que permite la síntesis masiva de ATP mediante la enzima ATP sintasa. Este mecanismo, conocido como fosforilación oxidativa, es el responsable de la producción de la mayor parte de la energía en los organismos aerobios. Cuando el oxígeno es escaso o inexistente, algunos organismos recurren a la respiración anaerobia. En este caso, los electrones liberados durante el catabolismo se transfieren a aceptores distintos del oxígeno, como nitratos o sulfatos, generando energía en condiciones donde la respiración aeróbica no es posible. Aunque menos eficiente en términos energéticos, la respiración anaerobia permite la supervivencia de bacterias en ambientes carentes de oxígeno, como los sedimentos marinos o el interior de los intestinos. La fermentación constituye otra estrategia metabólica en ausencia de oxígeno. A diferencia de la respiración anaerobia, este proceso no utiliza una cadena de transporte de electrones, sino que recicla el NADH producido en la glucólisis a través de reacciones que generan productos finales como el ácido láctico o el etanol. La fermentación láctica se observa en células musculares sometidas a esfuerzos intensos y en bacterias lácticas utilizadas en la producción de yogur y quesos. La fermentación alcohólica, propia de levaduras, da lugar a la formación de etanol y dióxido de carbono, proceso aprovechado en la elaboración de pan, vino y cerveza. Aunque su rendimiento energético es bajo, estas rutas permiten sostener la producción mínima de ATP en ambientes anaeróbicos. En contraste con estas vías catabólicas, las rutas anabólicas se orientan a la síntesis de compuestos complejos. La fotosíntesis constituye el ejemplo más representativo. En su fase luminosa, que tiene lugar en los tilacoides de los cloroplastos, la energía solar excita electrones en las moléculas de clorofila, lo que conduce a la formación de ATP y NADPH, junto con la liberación de oxígeno a partir de la fotólisis del agua. En la fase oscura, también llamada ciclo de Calvin, estos productos energéticos se utilizan para fijar dióxido de carbono y generar carbohidratos, que constituyen la base energética y estructural de la biosfera. Otro proceso anabólico esencial es la fijación de nitrógeno. Aunque el nitrógeno molecular constituye la mayor parte de la atmósfera terrestre,
la mayoría de los organismos no puede aprovecharlo directamente. Solo ciertos microorganismos son capaces de convertirlo en compuestos asimilables, como amoníaco, nitratos o nitritos, mediante complejas reacciones enzimáticas. Este fenómeno sustenta la fertilidad de los suelos y la productividad agrícola, y representa un claro ejemplo de cómo el metabolismo microbiano influye en procesos globales. La síntesis de proteínas, finalmente, es una de las rutas anabólicas más críticas para la vida. A partir de la información contenida en el ADN y transcrita en ARN mensajero, los ribosomas ensamblan cadenas de aminoácidos, siguiendo el orden especificado por el código genético. Cada enlace peptídico formado requiere energía y la intervención de ARN de transferencia que asegura la incorporación precisa de cada aminoácido. El resultado son polipéptidos que, tras plegarse en estructuras tridimensionales específicas, se convierten en proteínas funcionales responsables de la mayoría de las actividades celulares. De este modo, el metabolismo integra la degradación de nutrientes y la síntesis de biomoléculas en un ciclo permanente que mantiene la continuidad de la vida. Catabolismo y anabolismo no son procesos opuestos, sino complementarios, unidos por el flujo de energía y materia que conecta a los organismos con su entorno. Un componente esencial para comprender el metabolismo es el papel de las enzimas. Estas moléculas, casi siempre de naturaleza proteica, actúan como catalizadores biológicos al acelerar la velocidad de las reacciones químicas sin consumirse en el proceso. Su estructura se basa en cadenas de aminoácidos que, al plegarse, forman una conformación tridimensional específica. Dentro de esta estructura se encuentra el sitio activo, una región donde se unen las moléculas sobre las que actúa la enzima, llamadas sustratos. La especificidad del sitio activo asegura que cada enzima reconozca y transforme un sustrato determinado, lo que confiere al metabolismo una precisión y eficiencia extraordinarias. La cinética enzimática estudia cómo varía la velocidad de una reacción en función de factores como la concentración de sustrato, la temperatura y el pH. Un concepto clave en este campo es la constante de Michaelis-Menten, que refleja la afinidad de una enzima por su sustrato. A bajas concentraciones de sustrato, la velocidad de reacción aumenta rápidamente. Sin embargo, al alcanzar concentraciones elevadas, la velocidad se aproxima a un máximo, conocido como Vmax, que corresponde al momento en que todos los sitios activos están ocupados. Este comportamiento permite a las células regular con gran sensibilidad sus rutas metabólicas según la disponibilidad de recursos y las demandas energéticas. Las enzimas no funcionan de manera aislada, sino que están sujetas a mecanismos de regulación que ajustan su actividad. Entre los más importantes se encuentran la inhibición competitiva y la no competitiva. En la inhibición competitiva, una molécula inhibidora compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Al aumentar la concentración de sustrato, el efecto del inhibidor puede revertirse. En la inhibición no competitiva, en cambio, el inhibidor se une a un sitio diferente de la enzima, alterando su conformación y reduciendo la actividad catalítica sin importar la concentración de sustrato. Estos mecanismos, junto con la regulación alostérica y las modificaciones covalentes como la fosforilación, garantizan que el metabolismo funcione como una red flexible capaz de responder a los cambios internos y externos de la célula. En el centro de este sistema se encuentra el adenosintrifosfato, o ATP, la molécula energética universal de los seres vivos. Su estructura consta de una base nitrogenada llamada adenina, un azúcar de 5 carbonos denominado ribosa y 3 grupos fosfato unidos en cadena. Los enlaces entre los dos últimos grupos fosfatos son considerados de alta energía, ya que su hidrólisis libera una cantidad significativa de energía utilizable por la célula. El ATP actúa como un intermediario energético. Se forma en reacciones catabólicas, como la respiración celular o la fotosíntesis, y se consume en procesos anabólicos, como la síntesis de proteínas, el transporte activo de moléculas a través de membranas y la contracción muscular. Esta dualidad convierte al ATP en una especie de
moneda energética, que conecta las reacciones que liberan energía con aquellas que la requieren. El ciclo del ATP refleja la naturaleza dinámica de este proceso. En las mitocondrias y cloroplastos se sintetizan continuamente nuevas moléculas de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, utilizando la energía derivada de gradientes electroquímicos. Al ser utilizado en una reacción celular, el ATP se hidroliza nuevamente a ADP, quedando disponible para ser reciclado. Este ciclo ocurre con enorme rapidez. Una célula humana típica renueva su reserva de ATP completa en apenas unos minutos, lo que significa que a lo largo de un día, un organismo sintetiza y degrada su propio peso en ATP varias veces. Las enzimas y el ATP, en conjunto, explican la eficiencia y flexibilidad del metabolismo. Mientras las primeras aseguran que las reacciones químicas ocurran en tiempos compatibles con la vida, el segundo actúa como el portador inmediato de energía que hace posible la ejecución de esas reacciones. Gracias a esta interacción, los organismos vivos pueden mantener su homeostasis, responder a estímulos y sostener la complejidad que caracteriza al fenómeno vital. La comprensión de los mecanismos hereditarios constituye uno de los logros más trascendentes de la biología moderna. En el centro de este conocimiento se encuentran los ácidos nucleicos, cuya estructura y funciones explican cómo la información de la vida se conserva, se transmite y se expresa en cada organismo. El ácido desoxirribonucleico, o ADN, es la molécula que almacena la información genética en casi todos los seres vivos. Su estructura, descrita en 1953 por Watson y Crick, a partir de los estudios de difracción de rayos X de Rosalind Franklin, se organiza en una doble hélice formada por dos cadenas complementarias de nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por una base nitrogenada, adenina, timina, citosina o guanina, un azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato. Las bases de las dos cadenas se aparean de manera específica, adenina con timina y citosina con guanina, mediante enlaces de hidrógeno. Esta complementariedad asegura la fidelidad en la replicación y confiere estabilidad a la molécula. La disposición de las bases a lo largo de la hélice constituye un código secuencial que contiene las instrucciones para sintetizar proteínas y regular las funciones celulares. El ácido ribonucleico, o ARN, se diferencia del ADN en varios aspectos. Su azúcar es la ribosa, y en lugar de timina contiene uracilo. Generalmente es monocatenario y menos estable, lo que lo hace adecuado para funciones transitorias. Existen distintos tipos de ARN, cada uno con un papel específico en la expresión génica. El ARN mensajero, ARNM, transporta la información desde el ADN en el núcleo hasta los ribosomas, donde se sintetizan las proteínas. El ARN de transferencia, ARNT, actúa como adaptador al llevar aminoácidos específicos y reconocer tripletes de bases, llamados codones, en el ARNM. El ARN ribosomal, EARNR, por su parte, constituye la estructura central de los ribosomas y participa directamente en la catálisis de la formación de enlaces peptídicos. Además de estos tipos clásicos, se han identificado ARNs reguladores, como los microARNs y ARN pequeños de interferencia que controlan la expresión génica posttranscripcionalmente. La relación entre ADN, ARN y proteínas se organiza mediante un sistema de correspondencia denominado código genético. Este código traduce la secuencia de nucleótidos en secuencias de aminoácidos que forman proteínas. Se basa en tripletes de bases, llamados codones, cada uno de los cuales especifica un aminoácido determinado. El código genético presenta varias características notables. Es universal, ya que casi todos los organismos lo comparten. Es degenerado porque distintos codones pueden codificar el mismo aminoácido y no presenta solapamientos, ya que cada nucleótido forma parte de un único codón. Estas propiedades reflejan la solidez del sistema, que ha permanecido casi inalterado a lo largo de la evolución. Los procesos básicos que vinculan el material genético con la síntesis de proteínas son la replicación, la transcripción y la traducción.
La replicación del ADN es el mecanismo mediante el cual una célula duplica su material genético antes de dividirse. Se inicia en regiones específicas llamadas orígenes de replicación, donde enzimas como la helicasa separan las dos hebras. La ADN polimerasa se encarga de añadir nucleótidos complementarios siguiendo la secuencia de la cadena molde, asegurando así la copia fiel de la información. El resultado son dos moléculas idénticas de ADN, cada una con una hebra antigua y una nueva, lo que se denomina replicación semiconservativa. La transcripción consiste en la síntesis de ARN a partir de un molde de ADN. En este proceso, la ARN polimerasa reconoce regiones promotoras en el ADN y ensambla una cadena de ARN complementaria a la hebra molde. El producto principal, el ARN mensajero, sufre en organismos eucariotas procesos de maduración como la adición de un cap en el extremo 5, la cola de poli A en el extremo 3 y el corte y empalme de intrones antes de salir del núcleo hacia el citoplasma. La traducción es el proceso final en el cual la secuencia del ARNM se convierte en una cadena de aminoácidos. Ocurre en los ribosomas, complejos formados por ARNR y proteínas. Cada triplete de nucleótidos, o codón, del ARNM es reconocido por un anticodón complementario del ARNT, que lleva consigo el aminoácido correspondiente. Los ribosomas catalizan la formación de enlaces peptídicos entre los aminoácidos sucesivos, generando una cadena polipeptídica que se pliega hasta convertirse en una proteína funcional. Este flujo de información, desde el ADN hasta la proteína a través del ARN, constituye lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular. En conjunto, el ADN y el ARN, el código genético y los procesos de replicación, transcripción y traducción revelan la maquinaria interna mediante la cual la vida conserva y expresa su información esencial. Estos mecanismos, comunes a casi todos los organismos de la Tierra, representan la base molecular de la herencia y la continuidad de la vida. El material genético no se encuentra disperso al azar en la célula, sino que presenta un orden altamente organizado. En los organismos eucariotas, el ADN se asocia con proteínas histonas formando complejos denominados nucleosomas, que constituyen la unidad básica de la cromatina. Esta cromatina adopta distintos grados de compactación, desde una conformación laxa, activa en la transcripción, hasta una forma condensada que se observa durante la división celular. Al alcanzar el máximo nivel de compactación, la cromatina se organiza en cromosomas, estructuras visibles bajo el microscopio que aseguran el reparto preciso del material genético a las células hijas. Cada especie posee un número característico de cromosomas. En el caso de los seres humanos, se encuentran 46, organizados en 23 pares. El conjunto completo de información genética de un organismo recibe el nombre de genoma, y en el ser humano contiene aproximadamente 20.000 a 25.000 genes codificantes, además de regiones regulatorias y secuencias no codificantes que desempeñan funciones esenciales en la regulación y organización del genoma. La transmisión de estos genes entre generaciones fue descrita por primera vez en el siglo XIX gracias a los experimentos de Gregor Mendel con plantas de guisante. Sus observaciones lo llevaron a formular 3 principios fundamentales de la herencia. La primera ley, o ley de la segregación, establece que cada individuo posee 2 copias de cada gen, una procedente de cada progenitor, que se separan durante la formación de los gametos. La segunda, o ley de la distribución independiente, sostiene que los distintos pares de genes se heredan de manera independiente unos de otros, siempre que no estén físicamente ligados en el mismo cromosoma. La tercera, conocida como ley de la dominancia, describe cómo en ciertos casos un alelo puede enmascarar la expresión del otro en el fenotipo. Aunque sus experimentos fueron redescubiertos décadas después, las leyes de Mendel se convirtieron en el fundamento de la genética clásica, demostrando que los caracteres hereditarios se transmiten siguiendo patrones estadísticos predecibles. La variación genética es el motor de la diversidad biológica y se produce a través de diferentes mecanismos.
Entre ellos, las mutaciones puntuales representan cambios en una sola base del ADN. Estas pueden ser silenciosas, cuando no modifican el aminoácido codificado, de cambio de sentido, cuando alteran la proteína resultante, o sin sentido, cuando generan un codón de terminación prematuro. Las mutaciones cromosómicas, en cambio, afectan a segmentos más grandes del material genético. Incluyen deleciones, duplicaciones, inversiones y translocaciones, cada una con consecuencias potencialmente significativas en la estructura y función de los genes. Aunque muchas mutaciones resultan neutras o incluso perjudiciales, algunas confieren ventajas adaptativas que pueden ser favorecidas por la selección natural. De este modo, la variación genética asegura tanto la estabilidad hereditaria como la capacidad de las poblaciones para adaptarse a cambios en el ambiente. El avance de la biología molecular en el siglo XX permitió trascender la genética clásica y dar lugar a la genómica moderna. Un hito en este campo fue el proyecto Genoma Humano, iniciado en 1990 y completado en 2003, que logró secuenciar casi en su totalidad los 3.000 millones de pares de bases que constituyen nuestro ADN. Este logro abrió nuevas posibilidades para la medicina, al identificar genes asociados a enfermedades, y para la biología evolutiva, al comparar genomas entre especies. Más recientemente, el desarrollo de la técnica CRISPR-Cas9 revolucionó la capacidad de intervenir en el material genético. Este sistema, inspirado en un mecanismo natural de defensa bacteriana, permite cortar el ADN en lugares específicos y modificar su secuencia con una precisión sin precedentes. Sus aplicaciones van desde la corrección de mutaciones responsables de enfermedades hereditarias hasta la creación de organismos con características nuevas. Así, la organización del material genético en genes y cromosomas, las leyes de Mendel, los mecanismos de variación y los avances de la genómica moderna revelan el carácter dinámico de la herencia. La genética no solo explica cómo se conserva la información de la vida, sino también cómo ésta cambia y se adapta, integrando tradición histórica y revolución tecnológica en un campo en constante expansión. El concepto de evolución constituye uno de los pilares fundamentales de la biología, ya que explica el origen de la diversidad de los organismos y los mecanismos que permiten su transformación a lo largo del tiempo. Evolucionar significa cambiar, y en términos biológicos se refiere a la modificación de las poblaciones de seres vivos a través de generaciones sucesivas. No se trata de un cambio individual, sino de un proceso poblacional y hereditario, en el cual las características que favorecen la supervivencia y la reproducción tienden a mantenerse, mientras que otras desaparecen. Este principio ha permitido interpretar la vida no como un conjunto de formas estáticas, sino como una realidad dinámica que se adapta a entornos variables. La teoría darwiniana de la evolución, formulada en el siglo XIX, introdujo un marco explicativo que transformó la ciencia. Charles Darwin, en su obra El origen de las especies, publicada en 1859, propuso la selección natural como el mecanismo principal de la evolución. Según esta teoría, dentro de una población existe variación entre los individuos. Algunos de estos rasgos son heredables y confieren ventajas en la lucha por la supervivencia. Los individuos que poseen tales características tienen más probabilidades de sobrevivir y dejar descendencia, transmitiendo así sus rasgos a la siguiente generación. Este proceso acumulativo produce, con el tiempo, adaptaciones que ajustan a los organismos a su entorno. La idea de adaptación, inseparable de la selección natural, describe cómo los organismos adquieren estructuras o conductas que mejoran sus posibilidades de éxito en un medio determinado. Los picos de los pinzones de las Islas Galápagos, que Darwin estudió durante su viaje en el Beagle, constituyen un ejemplo clásico. Cada especie desarrolló un tipo de pico especializado para acceder a un recurso alimenticio distinto, lo que les permitió coexistir sin competencia directa. Del mismo modo, la coloración críptica de ciertos insectos que imitan hojas o ramas es el resultado de una adaptación destinada a evitar depredadores. En el siglo XX, la biología integró las ideas de Darwin con los descubrimientos de la genética, lo que dio lugar a la llamada síntesis moderna de la evolución. Esta teoría
unificó la selección natural con las leyes de Mendel y la genética de poblaciones, demostrando que la evolución puede explicarse mediante cambios en la frecuencia de los genes dentro de una población. En este contexto, varios mecanismos contribuyen a la evolución. La deriva genética corresponde a cambios aleatorios en la frecuencia de alelos, especialmente significativos en poblaciones pequeñas. El flujo génico ocurre cuando individuos migran entre poblaciones, introduciendo nuevas variantes genéticas. La mutación, por su parte, constituye la fuente última de variabilidad, ya que introduce cambios en la secuencia del ADN que pueden generar nuevas características. La selección natural actúa sobre esta variabilidad, favoreciendo unos rasgos y descartando otros en función de las condiciones ambientales. Las evidencias que respaldan la teoría evolutiva son múltiples y provienen de diversas ramas de la biología. El registro fósil muestra una sucesión cronológica de formas de vida que documentan transiciones graduales y la aparición de nuevas especies. La anatomía comparada revela homologías, es decir, estructuras semejantes en diferentes especies que indican un origen común. Un ejemplo clásico son las extremidades de mamíferos, aves y reptiles que, aunque modificadas para distintas funciones, comparten un mismo plan estructural. La embriología aporta pruebas adicionales, ya que durante el desarrollo temprano, organismos de especies diferentes presentan similitudes que reflejan una herencia compartida. La biología molecular, finalmente, ofrece una evidencia contundente. La comparación de secuencias de ADN y proteínas muestra grados de similitud proporcionales a la cercanía evolutiva entre especies. El hecho de que el código genético sea universal es, por sí mismo, una prueba del origen común de toda la vida en la Tierra. De esta manera, el concepto de evolución, la teoría darwiniana, la síntesis moderna y las múltiples evidencias empíricas conforman un marco sólido para comprender cómo la vida ha cambiado y continúa cambiando. La evolución no solo explica el pasado de la biodiversidad, sino también los procesos que siguen actuando en el presente, generando nuevas adaptaciones y especies. La evolución de las especies no se limita a la modificación gradual de rasgos dentro de una población, sino que también puede dar lugar a la formación de nuevas especies, fenómeno conocido como especiación. Este proceso ocurre cuando una población ancestral se divide en dos o más grupos que, con el tiempo, se diferencian lo suficiente como para perder la capacidad de reproducirse entre sí. El factor clave en la especiación es el aislamiento reproductivo, que puede ser de naturaleza geográfica, ecológica, conductual o genética. El aislamiento geográfico implica la separación física de poblaciones por barreras como montañas, ríos o mares, lo que impide el flujo génico entre ellas. Con el paso de las generaciones, la acumulación de diferencias genéticas puede hacer que los individuos de ambos grupos ya no sean compatibles para cruzarse. La especiación alopátrica es el modelo más común y ocurre precisamente por este tipo de separación geográfica. Un ejemplo clásico se observa en poblaciones de aves o roedores que quedaron aisladas en diferentes islas o valles, desarrollando adaptaciones específicas a sus entornos hasta convertirse en especies distintas. La especiación simpátrica, en cambio, se produce sin separación geográfica. En este caso, poblaciones que comparten el mismo espacio físico se dividen debido a factores como la especialización ecológica, la aparición de barreras de comportamiento reproductivo o la poliploidía en plantas. La poliploidía consiste en la duplicación completa del número de cromosomas, lo que puede generar en una sola generación individuos incompatibles con la población original y dar origen a nuevas especies vegetales. Estos mecanismos ilustran la plasticidad del proceso evolutivo, capaz de generar diversidad incluso en condiciones aparentemente uniformes. La historia de la humanidad ofrece un ejemplo singular dentro del estudio evolutivo: la evolución humana. Nuestros antepasados pertenecen al grupo de los homínidos, que incluye tanto a los géneros actuales como Homo y Pan, como a diversas especies extinguidas. Entre los ancestros más antiguos
se encuentran formas como Australopithecus afarensis, que vivió hace unos 3,5 millones de años y presentaba una combinación de características simiescas y humanas, como la bipedestación incipiente. Más adelante, especies del género Homo, como Homo habilis y Homo erectus, mostraron avances significativos en el uso de herramientas y en la expansión geográfica. Homo erectus en particular se dispersó desde África hacia Eurasia hace casi 2 millones de años, demostrando una notable capacidad de adaptación a distintos ambientes. El surgimiento de Homo sapiens, hace aproximadamente 300.000 años, marcó un punto culminante en la evolución humana. Esta especie combinó una anatomía moderna con un desarrollo cognitivo y cultural sin precedentes. La evidencia genética y fósil sugiere que nuestra especie se originó en África y posteriormente se expandió por todos los continentes, reemplazando en algunos casos y cruzándose en otros con especies como Homo neanderthalensis y Homo denisova. Durante este proceso de expansión, los seres humanos desarrollaron un lenguaje complejo, sistemas sociales organizados y tecnologías cada vez más sofisticadas que facilitaron su dominio sobre una gran variedad de entornos. La evolución humana no puede entenderse solo desde la perspectiva biológica, sino también cultural. A diferencia de otros animales, los humanos transmiten información no únicamente a través de genes, sino también mediante tradiciones, aprendizajes y símbolos. Esta doble herencia, biológica y cultural, aceleró nuestra capacidad de adaptación y permitió a la especie expandirse hasta convertirse en la forma de vida dominante en el planeta. En conjunto, los procesos de especiación y la trayectoria evolutiva de la humanidad ilustran la capacidad de la vida para diversificarse y transformarse. La aparición de nuevas especies a partir de poblaciones ancestrales y el desarrollo del ser humano como especie singular en la historia de la Tierra constituyen testimonios de la fuerza continua de la evolución que sigue actuando en el presente y continuará moldeando el futuro de la vida. La diversidad biológica, o biodiversidad, constituye una de las características más notables de la vida en la Tierra. Este término hace referencia a la variedad de organismos que habitan el planeta, a la variabilidad genética dentro de las poblaciones y a la multiplicidad de ecosistemas en los que interactúan. Para estudiarla con precisión, la biología distingue distintos niveles de análisis. La diversidad alfa describe la riqueza de especies en un ecosistema local específico, como un lago o un bosque. La diversidad beta se refiere al grado de cambio en la composición de especies entre distintos ecosistemas, por ejemplo, entre un humedal y una pradera adyacente. La diversidad gamma, en cambio, abarca la variación a escala regional o continental, integrando la suma de ecosistemas y comunidades. Estos conceptos permiten cuantificar la biodiversidad y comprender cómo se distribuye en distintos niveles espaciales, revelando la compleja organización de la vida en el planeta. Para ordenar esta diversidad, la biología ha desarrollado sistemas de clasificación. El más influyente en la historia fue el introducido por Carl Linneo en el siglo XVIII. Su sistema binomial asigna a cada especie un nombre compuesto por dos términos, el género y el epíteto específico. Así, el ser humano se designa como Homo sapiens, donde Homo identifica al género y sapiens a la especie. Este sistema simplificó y estandarizó la nomenclatura, permitiendo que los científicos de todo el mundo pudieran referirse a los mismos organismos sin ambigüedades. Con el avance de la biología molecular, sin embargo, la clasificación ha evolucionado hacia un enfoque filogenético que busca reflejar las relaciones de parentesco evolutivo entre organismos. La filogenia se basa en el análisis de secuencias de ADN y proteínas, lo que ha permitido reorganizar grupos y descubrir vínculos antes desconocidos, estableciendo un árbol de la vida cada vez más preciso. En este marco de clasificación moderna, se reconocen tres grandes dominios que abarcan a todos los organismos conocidos: bacteria, archaea y eucaria. Las bacterias constituyen un dominio de organismos procariotas que presentan gran diversidad metabólica y ocupan prácticamente todos los ambientes del planeta.
Participan en procesos esenciales como la descomposición de materia orgánica y el reciclaje de nutrientes, además de incluir especies patógenas de importancia médica. Las arqueas, también procariotas, se diferencian de las bacterias por su estructura molecular y por habitar entornos extremos, como fuentes termales, salinas y ambientes anóxicos. Su descubrimiento y reconocimiento como un dominio independiente a finales del siglo XX modificó profundamente la visión de la biología. El dominio Eucaria, en contraste, agrupa a los organismos cuyas células poseen núcleo y orgánulos rodeados de membranas, incluyendo a protistas, hongos, plantas y animales. Dentro de este dominio, se distinguen los principales reinos biológicos. Los protistas constituyen un grupo diverso de organismos unicelulares y pluricelulares simples, que incluyen algas, protozoos y formas intermedias con características tanto vegetales como animales. Los hongos conforman un reino aparte, caracterizado por su modo de nutrición heterótrofa mediante absorción. Pueden ser saprofítos, al descomponer materia orgánica muerta, patógenos, al causar enfermedades en plantas y animales, o simbiontes, al establecer relaciones mutualistas como las micorrizas, en las que mejoran la absorción de nutrientes de las plantas. El reino vegetal incluye organismos fotosintéticos multicelulares que se clasifican en grandes grupos evolutivos. Las briófitas, como los musgos, que carecen de vasos conductores. Las pteridofitas, como los helechos, que ya presentan tejidos vasculares pero no producen semillas. Las gimnospermas, como los pinos, cuyas semillas no están encerradas en frutos. Y las angiospermas, el grupo más diverso, caracterizado por la presencia de flores y frutos. Finalmente, el reino animal comprende organismos heterótrofos multicelulares que se dividen en invertebrados, que representan la mayoría de las especies y abarcan grupos como insectos, moluscos y anélidos y vertebrados, caracterizados por poseer columna vertebral, entre los que se incluyen peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Estos niveles de biodiversidad, las herramientas de clasificación y los grandes dominios y reinos de la vida muestran cómo la biología organiza la extraordinaria variedad de formas vivientes que habitan la Tierra. Cada especie, desde bacterias microscópicas hasta ballenas oceánicas, ocupa un lugar en el entramado evolutivo y ecológico que sostiene la biosfera. Dentro del estudio de la diversidad biológica, los virus ocupan un lugar especial, en parte por la dificultad de clasificarlos como seres vivos en sentido estricto. Su estructura es mucho más simple que la de cualquier célula. Consisten esencialmente en un genoma formado por ADN o ARN, protegido por una cápside de proteínas, y en algunos casos, rodeado por una envoltura lipídica derivada de la célula huésped. Carecen de metabolismo propio y no pueden reproducirse de manera independiente, lo que los hace depender obligatoriamente de células vivas para multiplicarse. Esta condición los sitúa en un límite difuso entre lo vivo y lo inerte, lo que ha alimentado un debate científico y filosófico sobre su naturaleza. El ciclo vital de los virus se desarrolla mediante dos estrategias principales. En el ciclo lítico, el virus introduce su material genético en la célula huésped, dirige la síntesis de nuevas partículas virales y finalmente provoca la lisis celular, liberando un gran número de copias. Este proceso suele asociarse con infecciones agudas, como las producidas por bacteriófagos o por virus responsables de enfermedades respiratorias. El ciclo lisogénico, en cambio, implica la integración del material genético viral en el genoma de la célula huésped, donde puede permanecer inactivo durante largos periodos. En este estado, denominado profago, el virus se replica pasivamente junto con el ADN de la célula hasta que ciertos estímulos lo reactivan, dando inicio a un ciclo lítico. Muchos virus, incluidos retrovirus como el VIH, combinan ambas estrategias, lo que les otorga una gran flexibilidad evolutiva. La importancia médica de los virus es evidente. Han sido responsables de algunas de las pandemias más devastadoras de la historia, como la gripe de 1918, el VIH dividido por SIDA y, en tiempos recientes, la pandemia de COVID-19 causada por el coronavirus
SARS-CoV-2. Al mismo tiempo, el estudio de los virus ha permitido avances notables en biología molecular, como el descubrimiento de enzimas de restricción, la comprensión de mecanismos de replicación del ARN y el desarrollo de vectores virales para la terapia génica. Así, los virus representan tanto un desafío sanitario como una fuente de conocimiento y herramientas biotecnológicas. Más allá de los virus, la biodiversidad cumple roles ecológicos y económicos de enorme trascendencia. La polinización es uno de los procesos más importantes en este sentido. Insectos como abejas, mariposas y escarabajos, así como aves y murciélagos, transportan polen de unas flores a otras, asegurando la reproducción de las plantas con flor. Se estima que una gran parte de los cultivos de los que depende la alimentación humana, incluidos frutas, verduras y semillas oleaginosas, requieren de la polinización animal. La disminución de poblaciones de polinizadores por factores como pesticidas o pérdida de hábitat constituye una amenaza directa para la seguridad alimentaria global. Otro papel clave lo desempeñan los organismos descomponedores, principalmente bacterias y hongos, que degradan la materia orgánica muerta y reciclan nutrientes hacia el suelo y los ecosistemas acuáticos. Sin estos procesos, los nutrientes quedarían inmovilizados y la productividad de los ecosistemas se vería gravemente limitada. La descomposición es, por tanto, un mecanismo esencial para mantener el equilibrio ecológico y la continuidad de los ciclos biogeoquímicos. La biodiversidad también sostiene la producción de alimentos a múltiples niveles. Las plantas cultivadas y domesticadas representan una pequeña fracción de la diversidad vegetal existente, pero dependen de parientes silvestres que aportan genes de resistencia a plagas o tolerancia a condiciones adversas. Los animales de granja, desde peces hasta mamíferos, son fuente fundamental de proteínas, mientras que microorganismos como levaduras y bacterias se emplean en la elaboración de pan, quesos, yogures y bebidas fermentadas. Incluso el futuro de la biotecnología alimentaria se apoya en la exploración de especies poco conocidas, que podrían ofrecer nuevas enzimas, metabolitos y recursos genéticos de gran valor. La consideración conjunta de los virus, de los roles ecológicos y de las aplicaciones económicas de la biodiversidad muestra que la vida no puede entenderse solo en términos de especies aisladas, sino como una red interdependiente de procesos. Conservar y comprender esa diversidad no es únicamente un objetivo científico, sino también una necesidad vital para el bienestar de la humanidad y la estabilidad del planeta. El estudio de los organismos vivos revela la manera en que las estructuras celulares se organizan en sistemas complejos, capaces de interactuar con el entorno y mantener la vida. Entre ellos, las plantas, los animales y los microorganismos representan tres grandes líneas de organización que ilustran la diversidad funcional de la biología. Las plantas constituyen la base de la mayoría de los ecosistemas terrestres gracias a su capacidad de realizar la fotosíntesis. Este proceso, que ocurre en los cloroplastos, convierte la energía lumínica en energía química utilizable, produciendo carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua, y liberando oxígeno como subproducto. La fotosíntesis no solo sostiene la vida vegetal, sino que también alimenta de manera indirecta a la mayoría de los organismos heterótrofos, incluidas las poblaciones humanas. Además de producir su propio alimento, las plantas han desarrollado sofisticados mecanismos de transporte para distribuir agua, sales minerales y nutrientes orgánicos. El xilema conduce agua y minerales desde las raíces hasta las hojas, mientras que el floema transporta azúcares y otras moléculas orgánicas a lo largo de toda la planta. Este sistema vascular, junto con la transpiración foliar y las propiedades físicas del agua, asegura el suministro de recursos a todas las células vegetales. En ambientes extremos, las plantas exhiben notables adaptaciones. Los cactus, por ejemplo, almacenan agua en tallos engrosados y reducen sus hojas a espinas para minimizar la pérdida hídrica. En regiones polares, especies como los líquenes resisten temperaturas muy bajas mediante mecanismos bioquímicos que protegen sus tejidos. Y en suelos pobres en nutrientes, como los pantanos ácidos,
Existen plantas carnívoras capaces de complementar su dieta capturando insectos. Los animales, en contraste, dependen de fuentes externas de alimento y han desarrollado sistemas fisiológicos altamente especializados para procesar energía, distribuir nutrientes y coordinar funciones. El sistema digestivo transforma los alimentos en moléculas simples que pueden ser absorbidas y utilizadas. El sistema circulatorio transporta oxígeno, nutrientes y productos de desecho a través de una red de vasos sanguíneos, con un corazón que actúa como bomba central. El sistema respiratorio, adaptado en diferentes grupos animales a medios acuáticos o terrestres, asegura el intercambio de gases vital para la respiración celular. El sistema nervioso coordina respuestas rápidas mediante impulsos eléctricos, mientras que el sistema endocrino regula procesos a largo plazo mediante hormonas. El sistema inmunológico, por su parte, protege al organismo frente a infecciones y reconoce agentes extraños, garantizando la supervivencia frente a un medio plagado de amenazas. Además, los animales presentan una amplia variedad de estrategias reproductivas. En la reproducción sexual, la unión de gametos genera descendencia con variabilidad genética, mientras que en algunos casos se observan formas de reproducción asexual o partenogénesis. El desarrollo embrionario, especialmente en los vertebrados, sigue una secuencia de etapas que van desde la fecundación y segmentación del cigoto hasta la formación de órganos y sistemas complejos, proceso que pone de manifiesto la capacidad de un único genoma de originar toda la diversidad celular del organismo. Los microorganismos, aunque mucho más simples en tamaño y organización, desempeñan funciones imprescindibles para la vida en el planeta. Entre ellos, las bacterias representan un grupo especialmente diverso. Muchas son beneficiosas. Forman parte de la microbiota intestinal humana, donde contribuyen a la digestión y al fortalecimiento del sistema inmunológico. Fijan nitrógeno en el suelo, asegurando la fertilidad agrícola, o intervienen en procesos industriales como la producción de antibióticos, enzimas y alimentos fermentados. No obstante, algunas bacterias son patógenas y causan enfermedades, lo que ha impulsado el desarrollo de antibióticos como herramientas terapéuticas. Estos compuestos, descubiertos a mediados del siglo XX con la penicilina, revolucionaron la medicina, aunque su uso indiscriminado ha favorecido la aparición de resistencias bacterianas que constituyen un problema de salud global. Junto a las bacterias, las arqueas representan otro grupo de microorganismos que habitan ambientes extremos, aguas termales, manantiales sulfurosos, salinas o sedimentos carentes de oxígeno. Su resistencia a condiciones extremas ha despertado un gran interés científico, tanto por su valor evolutivo como por sus posibles aplicaciones en biotecnología. De este modo, las plantas, los animales y los microorganismos ilustran cómo los organismos han diversificado sus estrategias para captar energía, procesar recursos y adaptarse a distintos entornos. Su estudio revela que, pese a sus diferencias estructurales y funcionales, todos ellos comparten los principios básicos de organización y herencia que caracterizan a la vida. Los hongos constituyen un reino independiente dentro de la diversidad de organismos, distinto de plantas y animales, aunque históricamente se los haya confundido con ambos por compartir ciertas características superficiales. Su organización se basa en estructuras filamentosas llamadas hifas, que al entrelazarse forman el micelio, verdadero cuerpo vegetativo del hongo. Esta red extensa y ramificada crece en el sustrato, absorbiendo nutrientes mediante secreción de enzimas digestivas y posterior absorción de compuestos simples. El micelio, aunque a menudo invisible bajo el suelo o en la materia en descomposición, puede alcanzar dimensiones sorprendentes, como en el caso de Armillaria ostoyae, cuyo micelio cubre hectáreas enteras de bosque. La reproducción de los hongos ocurre principalmente por esporas, células especializadas resistentes que se dispersan por aire o agua y germinan en condiciones favorables, lo que asegura su propagación y persistencia en distintos ambientes. El papel ecológico de los hongos es decisivo. Como descomponedores, reciclan materia orgánica compleja en nutrientes simples que retornan al ciclo biogeoquímico,
manteniendo la fertilidad de los ecosistemas. Sin ellos, la acumulación de restos vegetales y animales superaría la capacidad del medio de renovarse. También forman asociaciones mutualistas, como las micorrizas, en las que el micelio fúngico se asocia con las raíces de plantas, mejorando la absorción de agua y minerales a cambio de carbohidratos producidos por la fotosíntesis. En ambientes extremos, los hongos contribuyen a la colonización de sustratos pobres, facilitando el establecimiento de otros organismos. El ser humano ha aprovechado a los hongos en múltiples áreas. En medicina, especies como Penicillium dieron origen a la penicilina, el primer antibiótico utilizado a gran escala que transformó la práctica médica en el siglo XX. Otros compuestos de origen fúngico, como la ciclosporina, se emplean en terapias inmunosupresoras, mientras que metabolitos secundarios de hongos se utilizan como agentes anticolesterolémicos. En la alimentación, levaduras como Saccharomyces cerevisiae han sido fundamentales para la producción de pan, cerveza y vino, procesos fermentativos que acompañan a la humanidad desde hace milenios. Asimismo, los hongos comestibles como champiñones y setas constituyen un recurso alimenticio directo de creciente importancia económica. Las interacciones simbióticas en las que participan los hongos, las plantas, los animales y los microorganismos muestran la complejidad de las relaciones ecológicas. El mutualismo, como en el caso de las micorrizas, es una asociación beneficiosa para ambas partes y constituye un factor clave para el éxito de muchas especies vegetales. El comensalismo, en cambio, describe interacciones en las que una especie obtiene un beneficio sin afectar de manera significativa a la otra. Un ejemplo se encuentra en bacterias intestinales que aprovechan nutrientes sin alterar la salud del huésped. El parasitismo, finalmente, se caracteriza por el beneficio de una especie en detrimento de otra. Parásitos como protozoos, helmintos o ciertos hongos patógenos extraen recursos de su huésped, debilitándolo e incluso causándole enfermedades. Estas relaciones, lejos de ser excepcionales, forman parte del equilibrio ecológico, ya que regulan poblaciones, influyen en la evolución de defensas y mantienen la dinámica de los ecosistemas. De este modo, los hongos y las interacciones simbióticas ilustran la interdependencia de la vida. Ningún organismo existe en aislamiento absoluto. Todos participan en redes complejas de cooperación, neutralidad o conflicto que definen la estructura y el funcionamiento de la biosfera. La ecología estudia la interacción de los organismos entre sí y con el entorno que los rodea, revelando los principios que estructuran la vida a gran escala. Para comprender estas interacciones, la biología organiza el estudio de la naturaleza en distintos niveles jerárquicos. El nivel más básico es el de las poblaciones, entendidas como grupos de individuos de una misma especie que habitan en un lugar determinado y comparten un acervo genético común. El análisis poblacional permite estudiar fenómenos como la densidad, la tasa de natalidad, la mortalidad y los patrones de dispersión, que influyen en la dinámica de las especies a lo largo del tiempo. Más allá de las poblaciones se encuentran las comunidades, que incluyen a todas las poblaciones de diferentes especies, que conviven en un mismo espacio. En este nivel, las interacciones se vuelven más complejas, ya que aparecen fenómenos de competencia, depredación, mutualismo y sucesión ecológica. La comunidad constituye una red de relaciones en la que cada especie desempeña un papel funcional. El ecosistema integra a la comunidad con los factores abióticos del entorno, como la luz, el agua, el suelo y el clima. Un ecosistema, por tanto, incluye tanto a los organismos vivos como a los elementos físicos que los sostienen, y se caracteriza por el flujo de energía y el ciclo de nutrientes. Los ecosistemas pueden ser tan pequeños como un charco temporal o tan extensos como un océano. Finalmente, todos los ecosistemas del planeta conforman la biosfera, nivel más amplio en el que se concibe la vida como un fenómeno global que interactúa con la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El flujo de energía constituye uno de los principios rectores de la ecología. La energía solar es captada por los productores primarios, principalmente plantas y algas fotosintéticas,
que la transforman en energía química contenida en compuestos orgánicos. Esta energía pasa a los consumidores primarios, los herbívoros, y de ellos a los consumidores secundarios y terciarios, que incluyen a los carnívoros. Finalmente, los descomponedores, como bacterias y hongos, degradan la materia orgánica muerta, liberando nutrientes que retornan al suelo y al agua para ser reutilizados por los productores. Este ciclo mantiene la continuidad de los ecosistemas. Las pirámides tróficas representan gráficamente este flujo de energía y biomasa, mostrando cómo la energía disponible disminuye en cada nivel trófico, lo que explica por qué las cadenas alimentarias suelen limitarse a pocos eslabones. El funcionamiento de los ecosistemas también depende de los ciclos biogeoquímicos, que describen la circulación de elementos químicos esenciales a través de la biosfera. El ciclo del carbono regula la transferencia de este elemento entre la atmósfera, los océanos, los seres vivos y los depósitos geológicos. El ciclo del nitrógeno incluye procesos como la fijación bacteriana, la nitrificación y la desnitrificación, que convierten el nitrógeno atmosférico en compuestos utilizables por las plantas y luego lo devuelven a la atmósfera. El fósforo, en cambio, circula principalmente entre el suelo, los organismos y los océanos, sin fase gaseosa significativa, y su disponibilidad suele ser un factor limitante para la productividad primaria. El ciclo del agua, impulsado por la evaporación, la condensación y la precipitación, asegura el transporte de este recurso vital en todos los ecosistemas del planeta. Dentro de las comunidades ecológicas, las relaciones entre organismos adoptan formas diversas. La competencia ocurre cuando dos o más especies o individuos de la misma especie disputan un recurso limitado como alimento, espacio o luz. La depredación describe la interacción en la cual un organismo captura y consume a otro, dinámica que regula poblaciones y promueve adaptaciones defensivas en las presas. La simbiosis, en su sentido amplio, abarca distintas modalidades de asociación íntima y prolongada entre especies, desde el mutualismo, beneficioso para ambos participantes, hasta el comensalismo, en el que una especie se beneficia sin afectar a la otra, y el parasitismo, en el que una se beneficia en detrimento de su huésped. Estos principios de organización, flujo de energía, ciclos de nutrientes y relaciones ecológicas muestran que la vida no puede entenderse solo en términos individuales, sino como un entramado de interacciones que sostienen la estabilidad de los ecosistemas y, en última instancia, de la biosfera en su conjunto. Los ecosistemas se distribuyen en el planeta en función de factores climáticos, geográficos y biológicos, dando lugar a grandes unidades ecológicas llamadas biomas. Los bosques, que cubren extensas regiones tropicales, templadas y boreales, se caracterizan por su elevada productividad y por albergar una gran proporción de la biodiversidad mundial. En los trópicos, la selva amazónica constituye un ejemplo de ecosistema con estratificación vertical, abundancia de especies y ciclos de nutrientes extremadamente rápidos. En latitudes templadas, los bosques caducifolios alternan estaciones de crecimiento y reposo, mientras que en las regiones boreales predominan coníferas adaptadas a inviernos prolongados. Los desiertos, en contraste, se definen por la escasez de precipitaciones. A pesar de su aparente aridez, albergan organismos con adaptaciones extraordinarias. Las plantas xerófitas, como los cactus, acumulan agua en tejidos especializados y reducen la superficie de transpiración, mientras que los animales desarrollan estrategias de comportamiento y fisiológicas para conservar líquidos. Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie terrestre, forman el mayor ecosistema del planeta. Su productividad primaria depende en gran medida del fitoplancton, base de las cadenas tróficas marinas. Presentan zonas de gran diversidad, como los arrecifes de coral, y otras de baja productividad, como los océanos abiertos. La tundra, ubicada en las latitudes polares, está marcada por temperaturas extremas y suelos congelados en gran parte del año. Solo especies adaptadas, como líquenes, musgos y animales migratorios, logran prosperar en estas condiciones.
En todos estos biomas intervienen factores bióticos y abióticos. Los primeros incluyen la interacción entre organismos de predación, competencia, simbiosis que determina la estructura de las comunidades. Los segundos abarcan elementos físicos y químicos, como la temperatura, la luz, la disponibilidad de agua y nutrientes, que condicionan qué especies pueden habitar en cada región. La combinación de ambos factores da forma a la dinámica de los ecosistemas y a la distribución global de la vida. La acción humana ha modificado profundamente estos sistemas naturales. La deforestación, impulsada por la expansión agrícola, la tala indiscriminada y la urbanización, reduce la superficie de bosques tropicales y templados, con consecuencias directas sobre la pérdida de hábitats y la disminución de la capacidad de captación de carbono. La contaminación, tanto atmosférica como terrestre y acuática, altera los ciclos biogeoquímicos y afecta la salud de los organismos. Los vertidos industriales, los plásticos y los contaminantes químicos generan acumulación de toxinas en la cadena alimentaria. La pérdida de biodiversidad, consecuencia de estas presiones, disminuye la resiliencia de los ecosistemas y compromete servicios esenciales como la polinización, la fertilidad del suelo o la regulación climática. El cambio climático constituye la manifestación más global y compleja de este impacto. Sus causas principales incluyen el incremento de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno, derivados de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la actividad agrícola e industrial. Las consecuencias se observan en el aumento de la temperatura media global, el derretimiento de glaciares y casquetes polares, el ascenso del nivel del mar y la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Además, el cambio climático altera la distribución de especies, modifica patrones migratorios y amenaza la seguridad alimentaria y sanitaria de las poblaciones humanas. Las estrategias de mitigación buscan frenar y revertir estos efectos. Incluyen la transición hacia energías renovables, la reforestación y restauración de ecosistemas, la reducción de emisiones mediante tecnologías limpias y la promoción de modelos de consumo y producción sostenibles. A nivel internacional, acuerdos como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París establecen compromisos para limitar el calentamiento global, aunque su eficacia depende de la cooperación entre gobiernos, instituciones y sociedades. En conjunto, los ecosistemas y biomas, los impactos humanos y el cambio climático muestran que la vida en la Tierra depende de un delicado equilibrio entre procesos naturales y actividades humanas. La ecología, al estudiar estas interacciones, no solo busca describir la organización de la biosfera, sino también ofrecer herramientas conceptuales y prácticas para preservarla. La biología, además de explicar los fundamentos de la vida, se proyecta hacia aplicaciones prácticas que transforman la medicina, la agricultura, la industria y, en general, la relación de la humanidad con su entorno. Este campo aplicado se ha expandido con gran rapidez en las últimas décadas gracias a la biotecnología, la medicina molecular y la biología sintética, que representan las fronteras actuales del conocimiento biológico. La biotecnología puede definirse como el uso de organismos vivos, células o moléculas biológicas para generar productos y procesos útiles para la sociedad. Uno de sus logros más visibles es la producción de medicamentos mediante organismos modificados genéticamente. A finales del siglo XX, bacterias como Escherichia coli fueron utilizadas para producir insulina humana recombinante, reemplazando métodos anteriores menos eficientes y con mayores riesgos de rechazo. Actualmente, levaduras y células de mamíferos se emplean en la producción de hormonas, vacunas y anticuerpos monoclonales que constituyen la base de terapias contra enfermedades infecciosas y cáncer. La ingeniería genética, núcleo de la biotecnología moderna, permite insertar, modificar o silenciar genes en organismos, generando aplicaciones que van desde la obtención de proteínas terapéuticas hasta la investigación básica de funciones génicas. En el ámbito agrícola, la biotecnología se traduce en el desarrollo de cultivos transgénicos capaces de resistir plagas, tolerar sequías
o mejorar su valor nutricional. Estos avances han incrementado la productividad y reducido el uso de pesticidas, aunque también han suscitado debates sobre seguridad ambiental y ética en la manipulación genética de especies cultivadas. La medicina es uno de los campos más profundamente transformados por la biología moderna. El diagnóstico molecular permite identificar enfermedades a partir de marcadores genéticos incluso antes de que aparezcan síntomas clínicos. Técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, y la secuenciación de nueva generación han revolucionado la detección de infecciones virales y bacterianas, así como la identificación de predisposiciones hereditarias a cánceres y otras patologías. Las terapias génicas, por su parte, buscan corregir defectos genéticos introduciendo versiones funcionales de genes en las células del paciente. Aunque aún en fase experimental para muchas enfermedades, ya existen tratamientos aprobados para trastornos raros como la atrofia muscular espinal. La medicina regenerativa constituye otro campo emergente, basado en el uso de células madre y biomateriales para reparar tejidos dañados o generar órganos artificiales. Este enfoque abre la posibilidad de tratar lesiones graves, enfermedades degenerativas y fallos orgánicos que hoy carecen de soluciones definitivas. La biología sintética lleva un paso más allá de la intervención sobre los sistemas vivos, al proponerse diseñar y construir organismos artificiales con funciones específicas. A diferencia de la ingeniería genética, que modifica organismos existentes, la biología sintética combina componentes biológicos en configuraciones nuevas, similares a cómo la ingeniería construye circuitos o máquinas. Entre sus logros iniciales se encuentra la creación de genomas sintéticos insertados en células receptoras, capaces de reproducirse como organismos vivos. Las aplicaciones industriales de este campo son múltiples. Producción de biocombustibles a partir de microorganismos diseñados para fermentar biomasa, síntesis de compuestos farmacéuticos complejos mediante bacterias modificadas, e incluso bioremediación, es decir, la creación de organismos capaces de degradar contaminantes persistentes en suelos y aguas. Aunque aún en sus primeras etapas, la biología sintética representa una frontera que combina biología, informática, ingeniería y ética, con un potencial transformador que apenas comienza a explorarse. Estos avances en biotecnología, medicina y biología sintética ilustran cómo el conocimiento de los principios básicos de la vida se convierte en una herramienta para intervenir en ella con fines prácticos. El desafío consiste en equilibrar los beneficios que estas tecnologías ofrecen con una reflexión ética y ambiental que garantice su uso responsable. La bioinformática ha emergido como un área estratégica en la biología moderna, resultado de la necesidad de procesar y analizar los enormes volúmenes de datos generados por la secuenciación masiva del ADN y el estudio de genomas completos. Esta disciplina combina herramientas de informática, estadística y biología para descifrar patrones en secuencias de nucleótidos y aminoácidos. Su aporte se manifiesta en el alineamiento de secuencias para establecer relaciones evolutivas, en la identificación de genes asociados a enfermedades y en el diseño de fármacos dirigidos a blancos moleculares específicos. El modelado de proteínas, por ejemplo, permite predecir la estructura tridimensional de una molécula a partir de su secuencia de aminoácidos, lo cual resulta crucial para entender su función y diseñar inhibidores o activadores que modifiquen su actividad. Los avances en algoritmos de inteligencia artificial han acelerado este campo, alcanzando niveles de precisión que hace pocos años parecían inalcanzables. En paralelo, la biología aplicada se orienta hacia la conservación y restauración de la biodiversidad, frente a la creciente amenaza de la degradación ambiental. La restauración de hábitats busca revertir los efectos de la deforestación, la contaminación y el cambio climático mediante estrategias que incluyen la reforestación, la recuperación de suelos degradados y la reintroducción de especies clave. Los proyectos dedicados a especies en peligro, como los programas de reproducción en cautiverio y de liberación controlada, han permitido recuperar poblaciones de animales como el cóndor andino, el panda gigante o ciertas especies de tortugas marinas. Estas iniciativas demuestran cómo el conocimiento biológico se traduce en acciones
concretas para preservar el equilibrio ecológico, aunque también subrayan la magnitud del desafío que implica revertir las tendencias actuales de pérdida de biodiversidad. Más allá de sus aplicaciones inmediatas, la biología contemporánea se enfrenta a preguntas abiertas que trascienden lo experimental y alcanzan lo filosófico. Una de ellas es el origen de la vida. ¿Cómo surgieron las primeras moléculas autorreplicantes a partir de compuestos inorgánicos? ¿Y qué condiciones específicas permitieron la transición hacia sistemas biológicos? Diversas hipótesis, desde la sopa primordial de Oparin y Haldane hasta los experimentos de Miller y Urey, han intentado aproximarse a este enigma, sin que hasta ahora exista una respuesta definitiva. Otra pregunta crucial es la posibilidad de vida extraterrestre. El descubrimiento de exoplanetas en zonas habitables y la detección de moléculas orgánicas en meteoritos y atmósferas planetarias sugieren que la vida podría no ser exclusiva de la Tierra. Explorar esta posibilidad no solo implica una búsqueda en astrobiología, sino también una reflexión sobre la universalidad de los principios biológicos. Finalmente, la biología sintética plantea interrogantes sobre sus propios límites. ¿Hasta qué punto es posible diseñar organismos desde cero? ¿Podría la humanidad crear formas de vida radicalmente nuevas, distintas de la evolución natural? Estos cuestionamientos no solo son técnicos, sino también éticos, pues ponen en debate la responsabilidad del ser humano en la manipulación de la vida. La bioinformática, la conservación y las preguntas abiertas demuestran que la biología aplicada no se reduce a soluciones inmediatas, sino que se extiende hacia horizontes conceptuales que redefinen lo que significa la vida. Con ello, la biología se proyecta como una ciencia en constante expansión, capaz de integrar el conocimiento técnico con reflexiones sobre el futuro de la humanidad y del planeta. A lo largo de este recorrido se han presentado los fundamentos esenciales de la biología, desde sus orígenes conceptuales hasta sus aplicaciones más recientes. La síntesis de estos conocimientos muestra que la vida no debe comprenderse como un fenómeno aislado, sino como una red jerárquica de niveles interconectados. En la base se encuentran los bioelementos y las biomoléculas, que forman la estructura material de los organismos. Estas configuran células, unidades fundamentales capaces de mantener la homeostasis, procesar energía y transmitir información genética. Las células, a su vez, se organizan en tejidos y órganos que integran organismos completos, los cuales interactúan dentro de poblaciones, comunidades y ecosistemas. Todos estos sistemas, finalmente, se inscriben en la biosfera, el marco planetario en el que la vida se manifiesta en toda su diversidad. Esta continuidad entre niveles es tanto estructural como funcional. Lo que sucede en una molécula, por ejemplo, la replicación del ADN, repercute en el funcionamiento de la célula, y de allí en la salud del organismo y en la dinámica de los ecosistemas. La biología, en consecuencia, se presenta como una ciencia integradora, capaz de vincular fenómenos que abarcan desde escalas microscópicas hasta procesos de alcance global. La relevancia de este conocimiento trasciende el ámbito académico. En el plano social, la biología sustenta los avances médicos que prolongan la vida, guía la producción agrícola que alimenta a la población mundial y proporciona herramientas para enfrentar el impacto ambiental de la actividad humana. En el campo científico, responde a preguntas fundamentales sobre el origen y la evolución de la vida y explora la posibilidad de que ésta exista en otros lugares del universo. Sus aplicaciones, desde la biotecnología hasta la biología sintética, abren nuevos horizontes que combinan innovación tecnológica con la necesidad de reflexión ética. Las implicancias para el futuro de la humanidad son profundas. Frente a retos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las enfermedades emergentes, comprender los principios biológicos resulta indispensable para diseñar estrategias sostenibles. Al mismo tiempo, la capacidad de manipular genomas, restaurar ecosistemas o diseñar organismos artificiales plantea responsabilidades que no pueden ser ignoradas. En definitiva, la biología no es solo la ciencia que estudia la vida, sino también la que permite preservarla y proyectarla hacia el futuro. Conocer sus fundamentos significa comprender nuestro lugar en la naturaleza y nuestras posibilidades de construir un porvenir en equilibrio con ella.
Con estas ideas cerramos este recorrido. Damos las gracias a quienes nos han acompañado en esta exposición y esperamos que el contenido de este video haya resultado de utilidad. Desde Academia Nocturna, les deseamos muy buenas noches.